Bien. Entonces, en resumen, ¿no? Las inercias principales tienen un producto de inercia igual a cero. Igualando a cero la tercera expresión, vamos a tener la ecuación para poder encontrar el ángulo principal. Entonces, un medio de la tangente a la menos 1, ¿sí? De menos 2 veces el producto de inercia de la figura compuesta. Obviamente este tiene que ser el centroidal. Entonces acá ya lo han encontrado ustedes, ¿no, chicos? Tiene que ser importante que ustedes no fallen en el cálculo, porque si se dan cuenta, si fallamos más arriba, ¿no? Todo lo que hagamos a partir de este procedimiento ya va a estar mal. Si hemos encontrado un mal valor del producto de inercia, obviamente el ángulo principal va a ser otro y no el correcto. ¿Ok? Bien, entonces acá tendríamos la inercia en X, que también lo han encontrado ustedes, ¿no? 570.53. Y vamos a restar la inercia en Y. Vayan calculándomelo esto y por si acaso tiene que estar su calculadora en grados hexagesimal, ¿no? No en radianes. Así entonces el resultado que nos dé la calculadora va a ser en grados. ¿Sí? Entonces ustedes dirán cuánto les da el ángulo principal. ¿Cuánto les da, chicos, el ángulo principal? Si me sale negativo 44.99995. Bueno, ya. Esto lo aproximaremos directamente a menos 45 grados. No se asusten por el signo, ¿no? Si es negativo, significa que va a tener un giro horario, ¿no? En caso de que fuera positivo, el giro sería antihorario, nada más. Bien, ya tenemos entonces el ángulo principal. Lo único que nos faltaría sería encontrar, ¿no? Las inercias principales. Entonces decimos acá, inercia en X principal va a ser igual a la inercia en X, que tiene un valor de 570.53, por el coseno cuadrado del ángulo menos 45, entra con su signo, más la inercia en Y, 570.53, también lo vamos a mantener, o pueden poner acá 3, ¿no? Redondeado, seno cuadrado del ángulo principal, menos 45, menos el producto de inercia, que en este caso tiene signo negativo, 24, por el seno de 2 veces el ángulo, pondremos acá menos 45. Listo, entonces acá ustedes vayan calculándomelo, la inercia en X principal. De la misma forma vamos a hacer para la inercia en Y principal, ¿no? ¿Con qué diferencia de que lo que era coseno es seno y el producto en vez de ser negativo es positivo? Solamente eso cambia, ¿no? Acá entonces es seno, acá viene siendo el coseno y esto es positivo. A ver, verificamos las fórmulas. Sí, ¿no es cierto? Bien. Entonces acá ya tendríamos la inercia en Y principal. ¿Cuánto les da, chicos? Vámonos apurando, por favor.
Oxy en X sale 497.292. Ya. Verso la cuarta y en Y. 643.772. Ok. Entonces, ya tenemos acá nuestra inercia en X y en Y principal. Ahora sí, vamos a decir que el menor, obviamente, es la inercia mínima, ¿no? Y esta es nuestra inercia máxima. Aparte de eso, podemos decir que como es mínima la inercia, entonces el eje X es el eje débil, ¿sí? Y el eje Y, como es máxima, tiene un eje fuerte, es decir, que puede resistir más, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el enunciado. ¿Qué les ha parecido, chicos? Es un poco largo, pero no es muy complicado, ¿no? Una vez que ya entendemos para qué tenemos que usar. Entonces, en un ejercicio completo, ¿qué es lo que usamos preferentemente? Las tablas, integración, por supuesto. Eso yo les digo que vayan a repasar porque generalmente el INGE siempre les mete para que ustedes puedan integrar una figura que se pueda integrar, ¿no? Por lo menos, claro, es una figura compuesta que van a usar tablas, pero también tiene una parte de integración, ¿no? Entonces eso tienen que repasar. Luego usamos el teorema de Steiner, que se usa varias veces. ¿Qué más? En caso de que la figura no esté como se muestra en la tabla, podemos anotarla de forma global y anotar nuestro ángulo que vamos a rotar y usar estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que habíamos usado también para la inercia principal. No olviden que los centroides siempre tienen que ser con respecto al eje global, al eje general cartesiano, que tengan X y Y. Cuando ustedes tengan una figura inclinada, claramente el centroide también va a tener coordenadas diferentes, por lo tanto tendrían que proyectarlas, ¿sí? ¿Qué más? Aparte, para figuras como un cuarto de círculo, un triángulo rectángulo, no olviden que el producto de inercia lleva un signo y este depende de la forma que está dispuesta la figura, ¿no? No es como está en la tabla. En la tabla lo muestra directamente con signo negativo, depende de su posición, pero eso tienen que tomarlo en cuenta. Finalmente, entonces, para la figura compuesta, y hemos encontrado la sumatoria de las áreas totales. Las áreas que se tienen que restar, en todo caso, ya sea en centroide e inercia, va a entrar con signo negativo. El X centroidal es la sumatoria de cada centroide por su área dividido entre el área total, ¿no? Y con signo negativo las que tienen que restarse. Finalmente hemos usado estas tres ecuaciones que simplemente es una sumatoria del teorema de Steiner aplicada a cada figura, ¿no? Para poder encontrar las inercias centroidales de la figura compuesta. Una vez que ya tienen las inercias centroidales totales, podemos encontrar las inercias principales. Esta característica es que el producto de inercia es cero, por lo tanto, con esa característica podemos encontrar el ángulo principal y ver, ¿no es cierto?, si este va a girar en sentido horario o antihorario y eso se define según el signo del ángulo. Reemplazamos en las fórmulas y obtenemos las inercias principales con un eje débil y uno fuerte. Siempre les va a dar una inercia mínima y una inercia máxima. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Hemos dado un breve resumen de cómo se tiene que realizar, ¿no? Ahora, gráficamente, una vez que conocemos estos tres valores, la inercia en X centroidal, ¿sí? La inercia en X centroidal, la inercia en Y centroidal, claramente de la figura compuesta. Gráficamente también podemos encontrar las inercias principales y el ángulo principal, cuando ya tenemos estas tres inercias. ¿Mediante qué se puede encontrar esto? Mediante el círculo de Mohr.
¿Ok? Entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestro capítulo, nuestro primer capítulo. Gráficamente vamos a encontrar las inercias principales y el ángulo principal mediante el círculo de Moore. Atentos. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos, ¿cómo se dice esto? Reglas, ¿no? Aparte de reglas, ¿cómo se llama? El compás. Y la reglita que mide ángulos se llama Transportador. transportador, correcto. Entonces, lo más importante para acá es el transportador y el compás. Ya como reglas he visto hasta otros que se olvidan las reglas y usan su carnet, ¿no? Ya, pero lo más importante es que me usen el compás y el transportador. Entonces, para su examen, no olviden llevarse compás y transportador. Lo más importante. Vamos a realizarnos una recta, ¿sí? Una recta horizontal. Asimismo, vamos a hacer una recta vertical. Entonces, generalmente suelo anotar los pasos que tenemos que realizar, pero en este caso no lo voy a hacer, ¿sí? Por cuestión de tiempo y además también deberían ustedes tomar apuntes, ¿no? Más me voy a enfocar a realizar el procedimiento, pero si se dan cuenta, ustedes pueden reducirse en pasitos, así escrito, ¿no? Primer paso, en la recta horizontal, acomodar los valores de la inercia en X y la inercia en Y. Segundo paso, la inercia el producto de inercia en la recta vertical y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, no sé si hay algún compañero que me lo haya verificado estos valores, por favor. Inercia en X, inercia en Y. Son parecidos. ¿Es correcto ese valor? Porque si no, analíticamente como gráficamente no nos va a salir los mismos resultados, pero de todas formas lo haremos. Bien, entonces vamos a encontrar las inercias principales de forma gráfica, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente determinar de forma analítica las inercias en X, en Y y el producto de inercia centroidal de la figura compuesta. Una vez que ya tenemos estos valores, en el eje de las abscisas o el eje horizontal, vamos a ubicar estas dos inercias, tanto la inercia en X como la inercia en Y. Entonces acá, obviamente esto tiene que estar a escala, ¿no? La escala horizontal tiene que tener la misma escala vertical, ya no puede ser diferente. Entonces acá pondremos que cada 4 va a ser un 100. O bueno, cada 5 directamente, ¿no? 100. 100. 3, 5, 200, 3, 5, 300, 400, 3, 5, 500, 3, 5, 600. Ya. Ahora, o bien podemos empezar acá de 0 o pueden acortar la recta, ¿no? Entonces acá empezaremos de ver de 200 en la recta horizontal. Acá sería 300, ¿no? 300. Esto sería 400, 500, 600, 700 y 800. Vamos a ubicar entonces en la recta de las abscisas o de la horizontal nuestra inercia en X y nuestra inercia en Y. Inercia en X, 20, 40, 60, 80, 70, más o menos por acá. No, la inercia en X está por acá. Esta es nuestra inercia en X. Y de forma un poquito más mayor, lo haremos algo exagerado, está nuestra inercia en Y. Acá nuestra inercia en X y nuestra inercia en Y. Como segundo paso. Como tercer paso, lo que tenemos que hacer es ubicar en la recta de las coordenadas o del eje Y, como quieran ustedes llamarlo, del eje vertical, ubicar el producto de inercia. Y les decía inicialmente que tenemos que mantener la escala, por lo tanto acá 3, 5 va a ser una recta, 3, 5 acá otro valor, ¿no?
Entonces acá podemos decir que vamos a iniciar de 0, en este caso 0, acá va a ser 100, 200 y bueno, no me interesa creo los positivos porque si se dan cuenta el producto de inercia es negativo, ¿no? Entonces esta recta lo vamos a alargar para acá y acá lo mismo, ¿no? Acá va a empezar con 3,5 menos 100. Listo. Entonces, como tercer paso les decía es ubicar bueno, el producto de inercia. Y el producto de inercia es menos 73. Mejor si se llevan una hoja milimetrada para tener valores casi exactos. Entonces acá es 20, 40, 60, 70 y un poquito más aquí. Por acá más o menos está el producto de inercia. Bien. Como cuarto paso lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es ubicar el punto medio entre la inercia en X y la inercia en Y, que nos da casi pequeño, ¿no? Casi pequeño, más o menos por acá. Lo pondremos algo así porque no se me nota mucho. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer y lo más importante es ubicar lo que llamamos el punto A, ustedes lo pueden llamar punto X, punto cualquiera, ¿no? Y este punto es la intersección de la recta inercia en X con el producto de inercia. ¿A qué me refiero con esto? A que queremos, vamos a prolongar el producto de inercia y también vamos a prolongar la inercia en X. Listo. Una vez que hemos prolongado, tenemos un punto de intersección, ¿no? Y a este punto, les decía, lo podemos llamar A, pueden llamarlo X, cualquier punto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Este punto lo vamos a llamar, en este caso, punto A. Punto A. Entonces, este punto es bastante importante. Y luego obtenemos el radio. ¿Y cuál es el radio? El radio se traza desde el punto medio que hemos visto acá hasta el punto A. Toda esa distancia va a ser nuestro radio de la circunferencia o bueno, del círculo de Mohr. Desde el medio, o bueno, no se puede acá, ¿no? Trazamos hasta el punto A. Lo voy a poner un poquito más acá. ¿Listo? Y todo eso llega a ser nuestro radio de la circunferencia. ¿Sí? Entonces acá, por si acaso, como no se nota muy bien, vamos a poner que el radio del círculo de Mohr es igual al segmento del punto medio, lo llamaremos punto O, hasta el punto A. Todo ese segmento es nuestro radio del círculo de Mohr. ¿Sí? ¿Y qué procede a esto? Simplemente tenemos que dibujar nuestro círculo. Vamos a venir acá, hacemos centro en acá y bueno, algo así. Tiene como radio 2, 3 cuadros y medio aproximadamente. 3 y medio, algo así, ¿no? Más o menos así sería nuestro círculo. A ver, permítame un momento. Es más grande, ¿no? Algo así. Ya, más o menos así llegaría a ser nuestro círculo. Entonces ya tenemos nuestro radio, lo único que tenemos que hacer es posicionarlo. Algo así. Bien. Entonces ya tenemos nuestro círculo de Mohr. Lo que ven en verde es el círculo de Mohr. Ahora, ¿cuáles son las inercias principales? De forma gráfica, nuestra inercia principal son las intersecciones con la abscisa con el eje horizontal del círculo. Por lo tanto, esta intersección que ven acá y esta otra intersección son las inercias principales, ¿ok? Lo vamos a hacer con un resaltador para que no se vea muy extraño, ¿no? Entonces, esta intersección
y esta otra intersección vienen siendo nuestras inercias principales. Y como lo hemos dicho anteriormente, esto es de forma gráfica. Por lo tanto, tenemos que tantear aproximadamente qué valor nos da. Por eso es que les recomiendo que ustedes se lleven una hoja milimetrada para que puedan tener de forma exacta, ¿no es cierto? La forma milimetrada, aparte de este cuadradito, tiene cuadraditos más pequeños todavía, en el cual ustedes pueden encontrar de forma más exacta la inercia principal. Entonces, acá veremos. 500, acá es 20, casi 510 más o menos, ¿no? 510. Entonces acá, esta es la inercia principal con un valor de 506, a ver, 510, está un poco menos, ¿no? 506, aproximadamente de 506. La inercia para este lado tenemos que es 620, 630, 638, aproximadamente 638. Ahora, ¿cómo sabemos si es inercia en X, inercia en Y? Esto corresponde según al orden que hemos visto. Vieron acá, ¿no? Primero hemos anotado al lado izquierdo la inercia en X, por lo tanto esto es nuestra inercia en X principal. Y acá esta es nuestra inercia en Y principal. En caso de que fuera lo contrario, este sería la inercia en X principal y esta la inercia en Y principal, según a lo que se ha ubicado inicialmente. Entonces nos tendría que dar algo parecido, ¿no? Miren. Acá sale 400, casi 500, la inercia en X y gráficamente hemos calculado 506. Acá en la inercia en Y principal 640 y hemos calculado aproximadamente a 638. ¿A qué se debe esto? A que en acá, ¿no es cierto? Nuestros valores de inercia son casi iguales, es decir, casi en el mismo punto. Pero para que ustedes vean de forma gráfica lo he exagerado un poquito más, es decir, el centro estaría variando, ¿no? Variaría un poquito, por lo cual, quién sabe, tendríamos un poquito de radio más grande. E incluso, miren acá, se me fue, ¿no? El segmento está un poquito más arriba, lo cual, obviamente, el radio tendría que venir más o menos más acá, ¿no? Bien, pero eso ya cuestiona un poco de detalles. Ahora, ¿cómo calculamos el grado de forma gráfica? Antes, ¿se ha entendido el procedimiento del círculo de Moore, compañeros? ¿Cómo es, chicos? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Para que volvamos a repetir. Nada, ni sí ni no. Sí, sí. Ya. Ahora, para poder encontrar el ángulo principal, en el círculo de Moore la desventaja es que no vamos a poder encontrar gráficamente directamente este valor. Lo que vamos a encontrar de forma gráfica es 2 veces el ángulo principal, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a medir este 2 de ángulo principal? Se va a medir desde la abscisa, o sea, desde el punto medio del círculo de Moore, que tiene la abscisa, hasta, bueno, hasta el radio. Sí, hasta el segmento con rojo que hemos dibujado, segmento OA. ¿No? Acá lo pondremos que este es el punto OA. El cual el segmento que nos ha definido el radio del círculo de Moore, hasta ese segmento. Entonces lo vamos a medir de esa forma, ¿ya? Bien, entonces vamos a decir desde, ojo, estoy diciendo desde la abscisa hasta el segmento OA. Todo ese valor es 2 veces el ángulo principal, ¿sí? Entonces ustedes verán que aproximadamente es un poquito más de 90, ¿no? De acá 91 será aproximadamente. Gráficamente estamos encontrando que tiene un ángulo de 91, ¿no? 91 grados. Entonces, nosotros tenemos que despejar. Sin embargo,
Estamos midiendo en qué sentido, compañeros. Desde la abscisa hasta la recta OA está en sentido Horario. 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 Y cuando es horario, el ángulo es Negativo. negativo, correcto. Entonces es 91 grados negativo. Ya este negativo viene del criterio que sabemos que si es horario es negativo y antihorario positivo. Entonces acá es donde más lo vamos a aplicar. Por lo tanto, el ángulo principal va a ser menos 91 entre 2 y esto nos da 45.5, ¿no? 45.5 grados. Y nosotros hemos encontrado de forma analítica que nuestro ángulo principal es 45, ¿no? 45 negativo. Nuevamente ha habido una variación. Generalmente no existe este tipo de variación. En el ángulo exactamente suele salir el mismo valor. En las inercias suele variar con 1 metro a la cuarta, a lo mucho. Pero les repito, este incremento significativo es porque lo he intentado un poquito exagerar acá para que ustedes vean que estamos considerando el medio y todo eso, porque inercia en X e inercia en Y de forma analítica, las centroidales eran casi parecidas, ¿no es cierto? Variaba en los decimales, pero acá lo he hecho variar un poquito más para que ustedes noten. Entonces acá de forma gráfica hemos encontrado el ángulo principal, la inercia en X principal y la inercia en Y principal. En este gráfico también vemos que nuestro producto de inercia principal es 0, ¿no es cierto? Porque acá en este eje vertical es donde se sitúan, ¿no? En este eje el producto de inercia. Y es 0 porque estamos midiendo en el eje de la abscisa, ¿sí? Bien, chicos, entonces simplemente es eso. ¿Alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta sobre todo el capítulo? Una pregunta tengo, Auxi. ¿El Dime. producto de inercia principal tiene algún significado físico? Físicamente, ya. El producto de inercia principal se refiere a una holgura, algo así, a una holgura que tenemos entre el eje X y entre el eje Y. Me refiero a esto. Supongamos que este es nuestro eje, eje centroidal de la figura, ¿no? Entonces, el producto de inercia nos indica que acá, como está dispuesta la sección, existe una holgura de que la sección puede inclinarse a un lado o a otro lado o a ambos. El producto de inercia significa o ambos, ¿sí? En cambio, cuando tenemos el producto de inercia principal, que este tiene un valor de 0, entonces ya no va a haber esa posibilidad de que pueda girar, sino que simplemente va a tener resistencia a un eje y al otro no, o al otro eje y al otro no. Entonces eso es lo que nos indica, porque acá la figura se va a girar completamente. A eso más o menos se refiere el producto de inercia igual a 0. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? Bien, chicos, si no hay alguna pregunta, con esto estaríamos concluyendo. He notado de que en el grupo de Classroom no están varias personas. Entonces les voy a dar hasta el día de hoy
que vayan incluyéndose para que pueda publicar la práctica número 1. Acá pondré ambos ejes. A la misma escala. Bien, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, acá estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Ha sido bastante